Un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a este conversatorio de todos los jueves sobre el trastorno límite de personalidad. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y gracias a los seguidores que nos han escrito durante esta semana y que nos extrañaron, que nos escribieron que nos habían estado extrañando, pero acá había unas festividades de Semana Santa. Gracias por los aportes y por los temas que nos han compartido. Hoy elegimos un tema que, si bien no lo han mencionado abiertamente, pero nos preguntan muchísimo acerca, por ejemplo, de que no, o sea, cuando toman una posición las personas con trastorno límite de personalidad, no saben entonces cómo abordarlos en esos momentos o cómo poder las personas no TLP que están cerca a ellos hacerles la contención emocional. Entonces el tema de hoy son niños tiranos con mañas de adultos en personas con trastorno límite de personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Algunas personas, repito, algunas personas con trastorno límite de personalidad, no importa la edad que tengan, pueden ser niños, adolescentes, adultos mayores, adultos jóvenes, pero cuando están en una posición, digamos, o bien sea de negación, o bien sea de contradicción, o bien sea que no aceptan el cambio, cualquiera de estos, ellos inmediatamente toman una posición o una conducta que las personas que están alrededor no saben cómo abordarlo. Entonces, sabemos muy bien que el trastorno límite de personalidad se caracteriza por un patrón dominante de inestabilidad en la regulación del afecto, la inestabilidad emocional, la impulsividad, las relaciones interpersonales conflictivas y dificultad para regular las emociones, además de la imagen que tienen de sí mismos. Teniendo estas características, cuando vemos un niño en la etapa, digamos, antes de los 6 años, estos niños son, están apenas empezando el adulto a ayudarles a regular sus emociones, a que se discipline su mente, y en el momento en que empiezan a tener como a colocarle los límites a los niños pues empiezan a tomar cierta posición de malestar y el comportamiento de ellos son desafiantes. La mayoría de los niños en esas edades, antes de los 6 años, son niños que sus comportamientos son totalmente desafiantes, manipuladores, dominantes con los cuidadores o con los padres, tienen dificultad para aceptar lo que es la frustración y pueden actuar de una manera, bien sea agresiva o desobediente, lo que nosotros los adultos llamamos que es desobediente, y que ante lo que ellos no desean o que no quieren. Además, empieza uno a observar que el niño no tiene empatía, que el niño trata de imponer su voluntad, que no considera a las otras personas que están a su alrededor. Eso estamos hablando de un niño menor de 6 años o de 5 años, donde se les está empezando a dar como todo esos límites, esa estructura de los límites. Pero cuando un adulto, llamemos adulto, digamos de 25 años, 20 años, 30 años, toma una posición de esta conducta del niño, ahí es donde el adulto no entiende cómo abordarlos, ni qué decirles, ni cómo decirles, además de que cómo colocarles límites para que puedan tener un mejor diálogo, una mejor conversación, o además cómo hacer resolución de conflictos. Entonces allí viene el primer
desafíos, llamémoslo así, de las personas no TLP con estas personas, con estos berrinches. ¿Qué pasa? Que cuando yo les digo que son niños tiranos con mañas de adulto, es que observen. Por eso es tan importante lo que son las técnicas. Es importante que estén en terapia psicológica las personas que conviven con personas con trastorno límite de personalidad, porque es de la única forma que van a aprender a leer los estados emocionales del adulto y que ellos se vuelven un niño, o sea, se vuelven literalmente un niño o una niña menor de 5 o 6 años. Y que allí empiezan ellos a tomar una posición que, si bien tuviera la estatura de un niño de 4, 5, máximo 6 años, el adulto puede tomar una posición y enseñarles como el respeto o la tolerancia o hablarles desde el niño la posición de su comportamiento. Pero si un adulto, digamos de 25, 30, 40 o más, toma esta posición, ahí es donde las personas que están cerca a las personas con trastorno límite de personalidad nos confundimos, literalmente nos confundimos, porque no sabemos de qué está pasando, no sabemos cómo hablarle, porque todo lo que digas será utilizado en tu contra. ¿Pero por qué será utilizado en tu contra? Porque tiene mañas de adulto. Ese niño de 26, 27 o más años, o 20 o más años, tiene mañas de adulto, y que la otra persona, estamos hablando de que estoy hablando de adulto a adulto, y que no entiende por qué todo es un caos, o por qué todo es un conflicto, o por qué el ambiente se torna de un estado de malestar y de una fuerza y tensión al mismo tiempo, y que no logran entenderse porque están utilizando dos personas el mismo lenguaje español, por decir algo, el mismo lenguaje en cualquier otro idioma, pero que son adultos, pero que la persona no logra entender por qué es desde el adulto al otro adulto, por qué no pueden tener un diálogo corrido, normal, tener las diferencias y solucionar estas diferencias. Allí es donde las personas se quedan que no saben qué hacer. Otra de las preguntas que me dicen es que, ¿qué hacer, por ejemplo, si mi mamá tiene TLP o mi papá tiene TLP? Es exactamente lo mismo, o sea, aprender este lenguaje. Cuando uno aprende este lenguaje, uno empieza a leer en qué posición o qué edad psicológica tiene en ese momento, que es muy diferente a la edad cronológica. ¿Qué pasa? Cuando logramos tener nosotros este discernimiento, las discusiones se acaban, las peleas se acaban, los desajustes en esa comunicación se terminan. ¿Por qué? Porque vamos a partir desde la persona con trastorno límite de personalidad y vamos a saber escucharlos, y simplemente vamos a mirar qué es el malestar que él tiene como niño en un cuerpo de adulto. Y ahí empezamos nosotros a tener lo que es la compasión y la empatía. Pero ¿qué pasa con estos niños que, si bien sabemos que no tienen 5 años, 4 años, pero que sí están adultos? ¿Cómo hacer para que entiendan, como me preguntan, entiendan que los cambios se dan en el día a día, las frustraciones pueden llegar los malestares, y que no necesariamente poder echar mano a la agresividad o a los gritos? Definitivamente, si no entendemos este lenguaje, vamos a ser presas de estas personas con trastorno límite de personalidad, niños tiranos con mañas de adultas, porque no nos vamos a entender. Mientras que también la persona con trastorno límite de personalidad también van a ser presas de nosotros. La diferencia es que nosotros ni gritamos,
ni tenemos, ni nuestro comportamiento es a la defensiva, ni nuestro comportamiento es de ataque. Ellos sí, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, su posición, su comportamiento es de ataque. Y que en una discusión aparentemente entre adultos, tú puedes llevar como adulto una conversación, mientras que la persona con trastorno límite de personalidad lo puedes llevar a la etapa del niño. ¿Qué quiere decir eso? Que te va a hablar del pasado, situaciones que ni siquiera una persona se recuerda de qué pasó, pero que ellos se recuerdan absolutamente de todo lo que tenga que ver, agresión, ofensa, dolor emocional, o la que le haya causado ese diálogo, dolor emocional, y que no se pudo resolver el asunto a lo que se pudo haber, pudo haber sido como más asequible el diálogo, la comprensión y llegar a unos acuerdos. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando uno ve que esta persona que cronológicamente sí es adulto, pero psicológicamente es un niño o una niña, ahí es donde nosotros, las personas que estamos cerca y que no tenemos trastorno límite de personalidad, es ahí donde yo les digo, podemos hacer contención emocional, pero no es una contención de frenarlos, ponerle límites, decir basta ya, ¿sí? No, esa contención emocional se hace desde la compasión y la empatía, para que ellos entiendan. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted está en una, digamos, en un malestar con una persona con trastorno límite de personalidad, créanme que no se va a ajustar a las palabras de adulto a adulto, no se va a ajustar. Esa discusión se puede seguir horas y horas y que se vuelven reiterativas en el mismo tiempo o en el mismo lugar, donde no se va a llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque el niño seguirá siendo el niño hasta conseguir lo que el niño quiere para él. Recuerden que son niños tiranos, en donde los berrinches pueden aumentar, pero un berrinche en un niño se controla por la estatura. Un berrinche en un adulto o una pataleta en un adulto no se puede controlar. ¿Por qué? Porque cuando ellos ven, o la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, nos miran a los ojos y ellos ven que ya son tan grandes como el otro grande, o sea, que ya se pueden enfrentar o confrontar o atacar a la otra persona porque ven que tienen la misma estatura, entonces es la única forma que ellos comprenden que son libres, que son niños grandes, porque aún más hablan de que son grandes, mas no son adultos. Y muchas veces se les puede hasta preguntar y ellos van a decir una edad psicológica que no es coherente con la edad cronológica. Entonces, en el momento en que ellos vayan teniendo estas crisis, porque son cotidianas, estas crisis son cotidianas, por eso son tan desgastantes, por eso a las personas no TLP nos desgastan estas digamos, conflictos permanentes con las personas con TLP. ¿Por qué? Porque el niño a toda consta quiere ganar y no importa la persona ni las personas que están a su alrededor ni las consecuencias que tenga que pasar para adquirir lo que tenga que adquirir. Por ejemplo, si estamos en una relación de pareja, necesita que su pareja no salga, su pareja no tenga familia, excluya su grupo de familia, que no hable con nadie, que las aísla totalmente de sus relaciones sociales,
de sus amigas, de los padres, de la mamá, del papá, de los hermanos, que si está en el área laboral, que no hable con nadie, porque empiezan entonces a ser hipervigilantes, a saber qué hacen, qué no hacen, cómo hacen, qué hablan, qué no hablan, qué toman, qué no toman, con quién lo toma, con quién habla, con quién trabaja, en qué área estás y con cuántas personas X o Y o Z están. Todo esto ellos lo hacen lo hacen como niños, no lo hacen como adultos. Así sea lo más incomprensible en estos momentos de entender, porque ellos seguirán siendo niños tiranos con mañas de adulto. Esas mañas de adulto es la que nosotros nos confunden, y que lo más difícil de que nosotros podamos entender, porque nos dejamos envolver en ese amor, en esa ternura, en esa complacencia de los primeros meses de la relación, estamos hablando de la parte afectiva, que la persona no TLP desea volver nuevamente a tener esa atención, esa alegría, esa satisfacción y esa pareja, que termina perfectamente permitiendo aislarse de todas las personas de sus relaciones sociales y familiares, hasta el punto de llegar que la persona con trastorno límite de personalidad nos trasladen sus miedos y sus inseguridades, o sea, nos quiten la identidad para ellos poder tener esa luz. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está esperando? Y eso también lo he preguntado y lo he hecho en consulta, y me quedo haciendo notas y mirando notas. Es que toda persona con trastorno límite de personalidad está ávida de que alguien la ubique como adulto. Pero ¿qué pasa? Que las personas no TLP nos confundimos y creemos que tenemos o el amor más maravilloso o la persona más maravillosa, pero a la hora del té nos olvidamos de que ellos lo que necesitan es una persona segura, una persona que les dé contención emocional y los lleve a que puedan regular sus emociones y reeducar emoción por emoción. Pero como la gran mayoría de las personas no TLP no conocemos de este trastorno, o muchas veces podemos conocer, pero nuestros patrones de conducta o nuestras creencias son más fuertes que la realidad, muchas veces terminamos siendo presos nosotros mismos de esas emociones que nos brindan. ¿Por qué? Porque yo siempre pregunto, por ejemplo, si es una mamá que tiene una hija, un hijo, un papá que tiene una hija o un hijo con trastorno límite de personalidad, ni modo. Yo no puedo decir, este paquete lo devuelvo, esta persona no me interesa, esta persona me saco de ella. No, nosotros como mamás, como papás, estamos en ese deber de ayudar a ver qué está pasando con nuestros hijos. Pero si estamos nosotros haciendo un negocio y estamos haciendo una alianza a una sociedad, pero si estamos reclutando personal, pero si estamos buscando mi pareja, mi parte afectiva, estas personas tienen todo el poder de decir hasta aquí llegamos o continuar. Entonces la gran mayoría, yo le pregunto cuando tienen personas con trastorno límite de personalidad y que están ya definitivamente agotados, donde sus miedos, su ansiedad y sus ataques de pánico son frecuentes. Entonces yo le pregunto y empiezan a hablar mal de su pareja y les pregunto, ¿quién te obligó a tener esa amistad? Nadie. ¿Quién te obligó a que sean novios? Nadie. ¿Quién te obligó a irte a vivir con ella o con él o a casarte? Nadie. O sea, también vamos a ser reales que nos dejamos atrapar por nuestras creencias o nos dejamos atrapar por nuestros paradigmas.
Entonces, en la medida en que nosotros nos vamos conociendo, vamos ayudando a la persona con trastorno límite de personalidad a que ellos vayan cogiendo su propia estructura, vayan reeducando emoción por emoción y vayan haciendo como esa reconstrucción de su propia identidad. En la medida en que nosotros logremos esto, con toda la compasión, con toda la empatía, créanme que ellos entienden y ellos saben cuando en realidad tenemos esa compasión y esa empatía y que los escuchamos, porque hay que escucharlos como niños. Hay que saber qué es lo que están hablando y qué es lo que están pidiendo. No importa la edad que tengan, estamos hablando así sea adolescente, joven menor de edad o joven adulto o adulto. Cuando nos detenemos, y porque la gran mayoría dicen no me escucha, es que no me entienden y no me escuchan, es aprender de ellos qué es lo que necesitan, qué es lo que ellos están demandando y qué seguridad o qué zona segura necesitan ellos. Y que esa zona segura no es quitarme mi identidad, ni mi valía, ni mi autoestima, sino que vamos a coger tu identidad para que la reconstruyas, y a medida que vas reconstruyendo tu identidad, vas a fortalecer tu valía y tu autoestima. Cuando estamos haciendo esto, estamos haciendo lo que es la contención emocional. Y la contención emocional se adquiere sí o sí con terapia, sí o sí con terapia y sí o sí con técnicas. Con las técnicas, vuelvo y les digo, no son técnicas que son de piel hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Casi siempre en los conversatorios hablo muchísimo de taparse un oído. De verdad, si hacen esta técnica rigurosamente, todos los días, de taparse un solo oído e ir intercambiándolo, se van a dar cuenta que si para las personas no TLP descubrimos cosas, o sea, nos vamos descubriendo a nosotros mismos y nos vamos dando cuenta de nuestras conductas, nos vamos dando cuenta de nuestros deseos, anhelos, miedos o sombras. ¿Cómo será entonces cuando yo le diga a la otra persona con trastorno límite de personalidad, tápate un oído? Pero primero lo debe de hacer la persona no TLP para que pueda llevarlo a la persona con trastorno límite de personalidad a que logre verse para reconstruir su identidad, para que él o ella vaya reeducando las emociones. Cuando la persona tiene reeducadas las emociones, créanme que ya está en control emocional, pero lo más importante es que tiene disciplina mental. Disciplina mental. ¿Qué quiere decir esta disciplina mental? Que ya mis pensamientos o nuestros pensamientos o los pensamientos de las otras, de las personas con trastorno límite de personalidad no son ni negativas, porque es de negativo a más negativo, no son intrusivas, porque entonces cualquier situación que los lleve a tomar ciertos miedos y a sentirse atacados, ellos empiezan a tener esos pensamientos circulares una y otra vez, y ¿qué pasa? Se perdió el día, procrastinó lo que le tocaba hacer en el solo por hoy, en el saber estar, en el día a día. Y fuera de eso, empiezan a tener sus miedos, sus crisis y sus psicosis. Pero cuando nosotros entendemos esto, cuando las personas que no tenemos este trastorno, pero que nos estamos educando para entender este lenguaje y para sacar nuestra compasión, para encarnar nuestra compasión, para encarnar nuestra empatía, que es la única emoción y sentimiento que ellos nos validan, porque saben que les estamos de verdad escuchando, porque saben que de verdad no les estamos haciendo juicios de valor, ni les estamos diciendo, mire esa edad, mire que bueno para nada, o mire la grosería que es, vamos a sacar esta otra grosería, ¿no? O sea, no le estamos haciendo ningún juicio de valor, simplemente estamos escuchándolos
y vamos con ellos caminando en ese paso a paso para que ellos se vayan viendo, y en la medida en que ellos se vayan viendo, se van reconstruyendo su identidad y van saliendo de ese momento del trauma que los dejó estacionados en la etapa de la niñez, y que ese niño va saliendo y va adquiriendo esa edad, va avanzando en esa edad emocional hasta alinearse con la edad cronológica. Me dice alguien, no, es que vamos a trabajar el niño interior. Por favor, la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad no van a trabajar el niño interior. Necesitamos es que sacarlos de su estado del trauma que los dejó en la niñez, para que poco a poco vayan adquiriendo y vayan avanzando en su edad psicológica hasta que ese niño salga de ese estado emocional y se retome como adulto, que es muy diferente. Vamos a trabajar ese niño interior y vamos a sacar ese niño interior. No, vamos con ese momento del trauma a llevar a que este niño vaya adquiriendo poco a poco su edad emocional, vaya avanzando poco a poco su edad emocional hasta llegar a la edad cronológica. Es de la única forma que se puede avanzar. Si reeducamos, y esto también va para las personas no TLP, si reeducamos nuestras emociones, porque ya terminamos, cuando estamos mucho tiempo con una persona con trastorno límite de personalidad, terminamos o hastiadas, o terminamos odiando, hablando mal del otro y teniendo pensamientos intrusivos y hablando mal y mal de mi pareja, mal y mal de mi mamá, mal y mal de mi papá, mal y mal de mi hermano, mal y mal de mi vecina o de mi vecino, pero terminamos hablando de ellos. ¿Y dónde está tu paz interior? Si no tienes trastorno límite de personalidad, ¿por qué estás en esos pensamientos intrusivos? Entonces, es salir de allí para poder ayudar a las personas que tienen este trastorno, que tienen una condición que no se cura, pero sí se sana. Cuando se sana, entonces ya ellos tienen ya una reconstrucción de su identidad, ya tienen toda la reeducación de emoción por emoción y sentimiento por sentimiento, y ya tienen una disciplina mental. ¿Por qué? Con la disciplina mental que hacen, ya tienen todo lo que son las rutinas. Algunas rutinas van a llegar a tener como hábitos, van a estar presentes en el día a día, que un día es un día nuevo, con rutinas, que esas rutinas las podemos ir modificando a medida que vamos avanzando en nuestro crecimiento personal. Pero es de la única forma que se puede tener, la única forma que la persona con trastorno límite de personalidad se puede sanar. ¿De qué se va a sanar? De ese vacío y ese dolor emocional, de esa depresión, de esos ataques de pánico, de ser tan hipervigilantes, de hacer los berrinches, de sacar esas maldiciones que se dicen y se reitera en que la otra persona es mala, en que cada expresión de la otra persona, cada movimiento de su rostro le puede generar y explotar y sacar su ira, y muchas veces puede llegar hasta los golpes, muchas veces puede llegar hasta la parte física, y también esos insultos continuos o esa indiferencia que termina uno como la ley de hielo. Entonces, cuando ya la persona entiende que está en su zona segura, que la zona segura no es el otro, porque si me abandona hay de ese abandono, ¿cierto? Sino que su zona segura es sí mismo, que ya ha sanado todo ese miedo al abandono, que ha sanado el poder tener una conversación, un diálogo, sin estar polarizado entre blanco y negro, todo o nada,
o sin la manipulación, porque entonces está lo que es la manipulación, está lo que es la impulsividad y los actos sin medir las consecuencias, está que lo que es la incertidumbre y que los cambios les van a generar un demasiado estrés, y que el estrés lo puede mostrar con agresividad o simplemente con aislamiento. Cuando ya ellos logran salir de estos estados emocionales, porque reeducaron sus emociones y disciplinaron su mente, ya decimos que la persona ha entrado en un estado de sanación permanente, donde las mini crisis ellos mismos se las resuelven. Las mini crisis ellos mismos se dan cuenta inmediatamente y ellos resuelven. O simplemente saben ir donde el psicólogo, o pueden ir donde el psiquiatra, o pueden ir donde sus consejeros, sus sabios consejeros, y que ellos mismos van ayudándolos a regular. Entonces, les repito, mientras que no se haya hecho terapia psicológica, mientras que no reeduquen las emociones, van a ser niños tiranos con mañas de adultos. Ahí es donde nosotros nos confundimos cuando estamos abordando cualquier conversación de adulto a adulto. Y recuerden que es de adulto a un niño, así tenga 40 años, o más o menos. Muy bien, Eli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a las personas que nos están siguiendo por el TikTok, por el Facebook. Gracias por la receptividad que estamos teniendo en estos momentos por el TikTok. Y vamos a ir generando sus inquietudes a la doctora para que la doctora les vaya respondiendo. Y le agradecemos por esos 10.000K que ya llegamos acá al TikTok, ya somos 10.000 seguidores. Gracias, gracias. Pedimos el apoyo en las diferentes páginas como Facebook, Instagram, YouTube. La doctora está en todas las redes sociales para que por favor apoyen el contenido de la doctora. Por acá nos dicen: buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, un gusto ver sus live. Gracias por estar acá, gracias. Por aquí tenemos un mensajito por el Facebook que nos dice: doctora, por ser tiranos siempre es su voluntad la que imponen. Sí, pero recuerden que como son grandes en cuerpos de niño, son grandes en la parte psicológica, son unos niños, esa tiranía es, si uno no está con un entrenamiento psicológico, no lo entendemos. Pero cuando ellos empiezan, o sea, las personas con trastorno límite de personalidad, o algunas personas con trastorno límite de personalidad, son adultos o son adolescentes de 14, 15 años, o sea, jóvenes menores de edad, y que ya lograron una estatura al nivel de la madre o el padre, o de cualquier otra persona, ya ellos entienden que son niños grandes donde nadie los puede volver a atacar. Por eso ellos quedan a la defensiva y siempre están atacando y siempre están diciendo: me estás atacando, me estás atacando, me estás atacando. Ok, vamos las personas de TikTok dándole clic a la pantallita para que este video pueda llegar a más personas y más personas puedan compartir con nosotros. Por acá por el TikTok nos dicen: doctora, yo aún no sé si soy TDP o si tengo trastorno bipolar afectivo porque tengo ambos diagnósticos. He estado mal estos días, pero he estado peor. Ok. Es muy importante que busques un psicólogo especialista en TLP o borderline para que él te lleve a que reeduques emoción por emoción. En la medida en que vas reeducando esta emoción por emoción, vas a ir reconstruyendo tu identidad, tu valía y tu autoestima, y vas a ir teniendo disciplina mental, y estos episodios cada vez se van a ir alejando poco a poco.
Ok, por el TikTok también nos dicen, yo me siento mal porque mis hermanas no me invitan a los cumpleaños. Yo busco vincularme y ellas parecen disfrutar de mi dolor al ser excluida, ya que no somos hijas del mismo padre. Todos me dejaron de lado, a nadie le importo y no sé hacer amistades. Entonces, es muy importante que estés en terapia psicológica. La terapia psicológica no es de cada 15 días, ni de cada mes, ni de cada 3 meses. Es terapia psicológica continua de cada 8 días. Y en la medida en que tú estés en terapia psicológica, te vas a dar cuenta que es que nadie te quiere excluir, sino que tú te excluyes porque no entiendes como el contexto en el que comparten tus hermanas. Ni hay un diálogo donde tú puedes muchas veces entender qué es lo que están hablando. Entonces muchas veces te excluyes y en la medida en que tú vayas reeducando emoción por emoción, que eso te va a ayudar tu terapeuta y que tengan técnicas terapéuticas y que esas técnicas tengan que ver con tu cuerpo para que vayas reconstruyendo tu identidad, te vas a dar cuenta que vas a poder tener un diálogo ya más asertivo, una comunicación más fluida, vas a entender las palabras que ustedes están utilizando y que no van a ser, no van a ser como ataques para ti, que no es que te estén excluyendo, sino que cuando no entiendes cierto lenguaje, tú tienes 2 opciones, o haces una pataleta o te retraes. Y todo eso lo vas a entender, pero en la medida en que tú reeduques emoción por emoción. Ok, por aquí nos dicen relación de la persona TLP con el abuso de drogas. A ver, lo que pasa es que, quiero entender, lo que pasa es que hay un dolor, o sea, tienen dolor emocional. Y ese dolor emocional nos lleva a un vacío no tiene fondo, un vacío sin fondo. Y como ese vacío sin fondo duele, ellos necesitan, la gran mayoría necesita algo tan fuerte para salir de ese dolor emocional y terminan muchas veces abusando de estas drogas, digamos, psicotrópicas o medicamentos, y para poder aliviar su dolor emocional. Entonces ya a su problema del trastorno límite de personalidad está las adicciones a la droga o al alcohol también. Pero ellos están en busca de cómo aliviar su dolor emocional. Ok, pues el TikTok nos dice, doctora, ¿por qué? Gracias por hablar sobre esto. Gracias a ustedes por estar acá. Doctora, ¿por qué no puedo dejar de llorar cuando me dan crisis de llanto? A mí toda mi niñez se me olvidó, menos un par de cosas malas que sucedieron. Y sí, me siento como una niñita chiquita. No sé cómo he podido sobrevivir a mí misma tanto tiempo. Sí, a mí me sirven las rutinas. Cuando tengo trabajo todos los días, mejoro mucho. Ok. Mírame, lloras es porque no entiendes. Veamos un niño de 3, 4 años que llora y llora y llora. Y llora es porque o no está ese cuidador que está permanentemente con ella o con ella, o que está en un lugar donde no le entienden qué es lo que ellos necesitan. Los niños necesitan que se tome el tiempo para que el adulto entienda qué es la necesidad del niño. Pero en este caso, como ya eres adulta, pero eres una niña en cuerpo de adulto, entonces estás en ese llanto constante. En la medida en que tú aceptes, de verdad, acepten por favor ir donde un psicólogo especialista en borderline o TLP para que reeduquen estas emociones, para que puedan nuevamente a reconstruir esa identidad. Reconstruir esa identidad es reconstruir esa vasija donde se depositó las emociones, los sentimientos, toda la parte hormonal, toda la parte orgánica, toda esa parte que está y que tiene que ver con las emociones, volverlas como a reeducar para que puedan entender de dónde viene
o sea, tanto dolor emocional. El dolor emocional es por la falta de la reeducación emocional. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú reeducas tus emociones, le estás colocando límites a cada emoción, porque la alegría no puede llegar a la euforia, porque es rebasar más allá de los límites, porque la tristeza no puede llegar a la depresión, porque la ira no puede llegar a ofender al otro, ni mucho menos a lanzarle, a golpearlo, a querer matarlo. Entonces esas emociones ya reguladas, ya que tienen límites y que tienes conciencia de estos límites, vas a poder no estar en la etapa del niño y hacer las veces de adulto que no lo entiendes, sino que vas a estar siempre en la edad adulta y con tus emociones reguladas, pero necesitas ir donde el psicólogo. Por el Facebook nos dice: doctora, buenas tardes, le pregunto, ¿un adulto de un momento a otro puede tener o salirle el TLP? Se lo digo porque tengo un familiar que hasta la edad de 35 años supuestamente iba bien en la vida, y de un momento a otro empezó a consumir drogas, tomar licor y verlo con depresión. Le preguntó, ¿era TLP desde pequeño o le salió el TLP ya maduro y por qué? A ver, ¿qué pasa? Entiendo lo que me está diciendo. ¿Qué pasa? La persona puede tener trastorno límite de personalidad desde su infancia, pero ¿qué pasa con el trastorno límite de personalidad? Que en cualquier momento de su vida se puede detonar. Se puede detonar con una muerte, se puede detonar con el retiro del trabajo, se puede detonar porque lo liquidaron y le dijeron ya hasta aquí llega su trabajo, o que tiene su matrimonio y que de la noche a la mañana hay ruptura matrimonial, o que la muerte de algo o de alguien, por ejemplo, su mascota o su familiar. Ahí se le puede detonar. ¿Qué pasó? A la edad de los 35 años hay que mirar qué fue el detonante para esta persona venir bien, muy bien y empezar a estar en picada. Ahí hay que mirar en qué momento y por qué se le detonó el trastorno límite de personalidad. Pero el trastorno límite de personalidad estuvo desde su infancia, simplemente que pudo llevarlo hasta la edad de los 35 sin detonarse. Ok, vamos dándole aquí a la pantallita a las personitas de TikTok. Clic por favor a la pantallita. Por acá nos dicen: después de un intento de suicidio y hospitalización de un mes, como familia, ¿cómo iniciar ese nuevo llegar a casa? Miren, además de crear en conjunto con ella una rutina nueva e iniciar el tratamiento psicológico. A ver, si lo logro entender. A ver, cuando están en un tratamiento, digamos, psiquiátrico y en una reclusión, evidentemente allí le van a dar todo lo que tenga que ver con rutinas que ellos van a ir tomando esas rutinas, pero no les tienen en cuenta en reeducar sus emociones. Llega a casa y en casa va a llegar al mismo lugar de siempre, con la misma mamá, el mismo papá, el mismo contexto. ¿Qué hace el niño? Porque todo tiene que ver con el niño. Cuando el niño llega a casa, el niño llega y corre, en su euforia, corre, grita, desorganiza todo y llegó a su casa, llegó a su lugar de máxima, digamos, para el niño, de máxima seguridad. Cuando la persona con trastorno límite de personalidad llega a esto mismo, es necesario haberle hecho las personas que están, digamos, mamá y papá, o las personas que están alrededor de ella, su grupo de familia, porque puede ser hasta hermanos, estuvieron en ese mismo entrenamiento, o sea, que en ese mismo lugar donde estaba su hija, debió haber tenido un entrenamiento exclusivamente para los padres y la familia que estaba viviendo con ella, para que entienda que eso es conductual,
O sea, ellos lo que están haciendo es tener rutinas conductuales. Entonces esas rutinas conductuales es importante que la madre y el padre lo hagan. Pero le pregunto, ¿cómo manejar el miedo? El miedo que nos queda cuando nosotros tenemos estas experiencias tan duras, cuando nuestras hijas o nuestros hijos han tenido un intento de suicidio o han tenido una autolesión grave. ¿Cómo hacemos nosotros frente al miedo que nos quedó, al dolor sin saber qué hacer y cómo comprender esta situación? Para ello es importante que su grupo de familia esté en un entrenamiento con un psicólogo especialista en el trastorno límite de personalidad. Hagan técnicas terapéuticas. Por favor, señora, empiece tan simple, tápese un oído y esté intercambiándose un oído por 6 meses, por 3 meses, para que empiece a mirar, a salir de la mirada de túnel al panorámico y para que se dé cuenta cuál es su miedo y hasta dónde llega la profundidad de su miedo. ¿Qué pasa? Que las personas con trastorno límite de personalidad tienen la capacidad de mapearnos nuestros miedos, mapearnos nuestra oscuridad, o sea, nos escanean con una sola mirada. Y el solo hecho de que estén al borde entre la vida y la muerte y que estén en esos gritos, cuando ellos hablan que gritan y que no nos aturden y nos confunden, nos llenan de muchos miedos. ¿Qué hacer entonces con el miedo que usted todavía no está trabajando, no se ha dado cuenta? O si se ha dado cuenta, ¿cómo hacer para convertir ese miedo en compasión y en empatía? Eso es lo que hay que hacer con los grupos de familia. Ok, sigamos dándole aquí a la pantallita todos los que estamos en el live en estos momentos. Gracias. Por acá rápidamente por el TikTok nos dicen: no somos malas personas, doctora, la estoy viendo mientras no puedo dejar de llorar en la oficina. ¿Tiene alguna técnica para esto? No son malos. No son ni malos, ni buenos, ni locos. Es una condición psicológica que, si bien las personas que no tenemos ese trastorno estamos conectados, hay un circuito que nos conecta con el tercer cerebro y que nuestros 2 hemisferios, izquierdo y derecho, habilidades blandas, habilidades duras, están niveladas en las personas con trastorno límite de personalidad, no. Por eso es muy importante la compasión y la empatía, para nosotros poder entender esa condición de este trastorno, para poder llegar que ellos salgan adelante. Créanme que sí se sanan, porque yo ya tengo pacientes que se han sanado. Sí se sanan, que van a tener crisis, mini crisis, y que ellos mismos no van a saber resolver, pero sí se sanan. Y mientras que tú estés llorando, ve, coge hielo en tus manos y empieza a jugar con el hielo en tus manos, y ya vas pasando poco a poco tu llanto. Por el TikTok nos dicen: doctora, cuando usualmente el personal de la salud suele ser muy despectivo respecto al TLP, y cuando tengo un dolor físico me golpeo y siento alivio, ¿es parte del TLP? Sí, y da dolor, me da. ¿Qué quiere decir esto? Esta semana, y él me dice: no llore. Me cuenta una mamá en una institución psiquiátrica donde fueron muy perversos tanto con su hija como con la madre. Me preguntaban que si por favor la volviera a llevar, y yo: ni riesgos, no la lleve. Entre usted, aprenda, porque es que de verdad, si las padres y las mamás y papás aprenden, van a ayudar a sus hijos a que salgan y que no vayan a estas instituciones, que de verdad la gran mayoría entre estas instituciones y personas de salud y psiquiatras y nosotros los psicólogos no tenemos, o sea, no encarnan su compasión ni su empatía. Piensan que las personas con trastorno límite de personalidad o se están haciendo, o porque no entienden que eso no se debe hacer, o sea, no saben que no están, hay un circuito que se desconectó en el momento del trauma para poder estar en ese estado de vida todavía, y que
es necesario tener toda la compasión y la empatía para que se reconecten y que puedan tener una vida, digamos, sana. Pero es verdad, la gran mayoría, y sí lo digo abiertamente, la gran mayoría de las instituciones en salud mental y en el área de la salud mental no tenemos o no tienen. Yo tengo toda la compasión y la empatía. Sí. Y defiendo, por dicho, para mí la persona con trastorno límite de personalidad se merece todo el respeto. Que a veces nos sacan todo el malestar, tienen toda la razón, sí, pero que también sabemos que si tenemos compasión y empatía, vamos a llevar a esta persona a su propia zona segura y se va a sanar. Pero tiene toda la razón. Ok, por el TikTok nos dicen: si como mamá con hija con TLP me encuentro con esos pensamientos intrusivos. Claro, porque nos llenamos de miedo. O sea, ya lo que quiere decir es que tú ya tienes miedo. ¿Y qué hay que hacer con el miedo? Necesitas tratarlo con un psicólogo especialista en borderline o TLP para que conviertas este miedo en compasión y empatía, para que puedas ayudar a hacer la contención emocional de tu hija y la puedas llevar a su propia zona segura, que en su momento y en su infancia algún evento que se vio su hija entre la vida y la muerte y la sacó de su centro y la dejó en un caos emocional. Pero que tú puedes convertir ese miedo en compasión y empatía, sí, entrénate, por favor. Ok, por el Facebook nos dicen: gracias doctora. Doctora, qué pesar, pero tuve la oportunidad de estar hospitalizada con ella, retornando a la pregunta de la mamá ahorita con el retorno a casa. Qué pesar, pero tuve la oportunidad de estar hospitalizada con ella y solo tienen abordaje farmacológico. Hice la pregunta al médico tratante en el instituto y me sugirió no tocar el tema con ella. Ya. Entonces, usted puede hacerlo, entrénese, busque un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, aprenda su lenguaje, aprenda a leerla, aprenda a mirar cuáles son las palabras que ella no entiende y que se siente atacada y que eso le genera esos estados de crisis. O que cuando ella sale a su trabajo y no entendió absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, pero que le generó esa crisis y que llegó a casa con una crisis de ansiedad, una crisis de ataque de pánico. ¿Cómo ayudarle a usted a hacer esa contención emocional y a sacarla a su zona segura? Ok, para ir terminando, por acá nos dicen: doctora, mi esposa pasó un año tomando fluoxetina, sertralina y quetiapina. ¿Qué efectos puede tener en el cuerpo y en el cerebro? Mírame, yo no voy a entrar a hablar sobre esta parte farmacológica porque no soy psiquiatra. Esto lo puedes preguntar a tu psiquiatra, al psiquiatra de su esposa. Sí. Por el TikTok nos dicen: tengo una hija el cual todo el tiempo me la he dedicado y ella me dice que yo nunca he estado para ella. ¿Pero por qué? Porque no has estado para ella, porque falta el que tú la escuches y la escuches sin juicio interior y la escuches sin tener movimiento en tu rostro, porque ellos son hipervigilantes con nuestras palabras, pero también con nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestros gestos. Entonces, cuando tú la escuches sin un gesto y sin un diálogo interior, créeme que ya ahora sí se va a sentir acompañada. Ok, para ir terminando, por acá nos llega un texto por el Facebook. Ajá. Buenas tardes, doctora. Soy TLP diagnosticada hace 18 años. En mi caso, mi pareja actual me ha ayudado enormemente, ya que por años me ha escuchado sin juicios. De hecho, durante unos 5 años solo me escuchaba y yo exponía todas las situaciones que me causan disgusto. Exactamente me pasaba lo que usted comenta,
en esa catarsis. Yo me escuchaba, de hecho, hasta la fecha, me escucha. Ahora sí podemos dialogar y él me da su opinión. La clave fue que nos ha sido la confianza que tengo en él. Considero que eso es lo que me ha alejado hasta de mi familia, ya que considero que mis hermanos también tienen el trastorno y hay mucha gente que lo tiene y no los considero confiables. Soy una persona que me gusta hablar con la verdad, así no sea a mi favor. Creo que mi error ha sido pensar que toda la gente se tendría que manejar igual con sinceridad y no es así. Cada cabeza es un mundo y mi círculo tan pequeño no se maneja así. Siempre actúan a su conveniencia y se entrellevan a quien sea y muchas veces utilizan tu sinceridad y tu buena voluntad para aprovecharse. Ahora que entendí, prefiero limitar mi convivencia y sé que no es bueno hablar con cualquier persona porque no se puede confiar en todos, cosas que me traían muchos problemas. Cuando con un poquito de atención que me pusieran me quedaba con miedo de que saquen de contexto lo que digo, porque así me ha pasado con la mayoría. Solo confío plenamente en una de mis hijas porque me habla con sinceridad, sea a mi favor o en contra y me escucha. Juntas hemos avanzado porque ella también es muy parecida a mí. Antes tuvimos encontronazos muy fuertes. Ok, muy bien. Lo ideal es que vayas donde un psicólogo especialista en borderline y te ayude a mirar como esas polaridades que o verdad o mentira, o blanco o negro, o todo o nada, y que puedas entonces aprender a leer el entorno sin necesidad de estar en esa constante vigilancia de desconfianza. Bueno, el último mensaje que nos llega por acá por el TikTok. Doctora, en caso de estar sin medicación con un embarazo, ¿pueden incrementarse los síntomas del TLP? Siento que han incrementado las crisis durante el embarazo que antes de ello y me queda la duda. Lo que pasa es que el embarazo nos modifica todas nuestras hormonas y nos modifica nuestros neurotransmisores y eso tiene que ver con las emociones. En la medida en que tú vayas teniendo y vayas siendo consciente de regular emoción por emoción, vas a poder controlarlo. Y en la parte de medicamentos, el que sabe más es el psiquiatra. Yo se lo dejo en las manos del psiquiatra. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Gracias por participar y contarnos sus historias y compartirnos sus historias. Nos vemos en la próxima semana con un nuevo tema. Muchísimos éxitos.